Bueno, ¿cómo están? Otra vez, Luis Fernando Rangel, aquí para mostrarles mi línea de tiempo. Se llama Evolución Tecnológica hacia una sociedad del conocimiento. Entonces vamos a comenzar con, quizá para mí, el más importante. Ninguna de las páginas que yo consulté encontré esta parte en cuanto a la evolución de la sociedad del conocimiento o alguna cosa. Pues vamos a ver por qué es importante para mí. Entonces vamos a comenzar con nuestro amigo el Homo habilis. El Homo habilis fue el creador de las primeras herramientas. Entonces dirán, oh, interesante, ¿por qué entra como una revolución tecnológica? Recuerden que la tecnología fue lo que elaboramos para realizar, ¿cierto? O solucionar un problema. El problema de ellos era la caza, la defensa, y en crear sus primeras herramientas, las primeras lanzas, hizo, ¿sí?, que tuviésemos la primera revolución tecnológica. Ustedes saben que a partir del primero, de ahí empiezan a unirse y empiezan a armarse grupos. Entonces tengamos en cuenta esa parte muy importante del Homo habilis. La siguiente parte importante para mí, ¿sí?, fue la creación del arco y la flecha. Sucedió en el 30.000 antes de Cristo, 30.000, 32.000. Es difícil recordar esa época. Pero ¿por qué es importante para mí una evolución tecnológica? Recuerden, en el momento que tenemos armas a distancia y ya tenemos elementos, ¿cierto? Donde podemos cazar, podemos hacer grupos, podemos generar nuestro conocimiento, podemos enseñar a cazar, ¿cierto? Y además de eso, recuerden que el arco y la flecha fue la epítome de la conquista. Entonces recuerden, cuando empezamos a invadir terrenos, empezamos a invadir a otras tribus, pues vamos a meterles nuestra ideología, nuestras costumbres y vamos a inculcar poco a poco parte de lo que nosotros estábamos teniendo y cambiando la forma de vida de los elementos que estaban dentro de ese elemento invadido, que vendría a ser otras tribus, ¿sí? Si en esa época nos hablamos de tribus. Entonces, para mí el arco de la flecha es realmente importante, ya que les da el poder bélico, el poder para poder, ¿sí?, tener en cuenta el elemento importante que sería la, pues, la parte importante que sería empezar a atacar y a invadir. Y ahora, quizás el elemento más importante y nos tiene donde estamos, la escritura. La escritura se inventó 8.000 años antes de Cristo. Estamos con los sumerios y los mesopotámicos. Eh, Eso es una de las más grandes o el más grande invento tecnológico revolucionario. De ahí se empezó a almacenar información. O sea, información que podía ser, además de almacenada, transmitida. ¿Sí? Digamos, es nuestra primera TIC, nuestra primera tecnología de la información y la comunicación. Con respecto a las épocas anteriores, ¿por qué no tomó el Homo sapiens y el desarrollo del lenguaje? Porque acuérdense que el lenguaje es algo más cognitivo, no es tanto tecnológico. Para la escritura sí, ya se empezaron a usar sellos de arcilla y otros elementos para poder guardar esa información. Tenemos a un ser muy interesante en China, el señor Kai Lun, en el 35 antes de Cristo, crea el papel, la primera hoja de papel. O sea, imagínense lo que es pasar de guardar en barro, guardar en cosas para poder tener lo que hasta hoy día utilizamos, que es el papel. Es, digamos, una gran revolución, se hace todo más, eh, digamos, móvil, sería nuestra primera tecnología móvil de comunicación. No vamos a cargar piedras, sino que vamos a cargar libros o, bueno, rollos o papiros. Bueno, interesante. Continuamos nuestro viaje histórico con, bueno, ahora pasamos al siglo primero, donde nuestro gran amigo, conocido, famoso Julio César, eh, hizo, digamos, algo muy interesante, y es utilizar el medio escrito, ¿sí?, generando la primera publicación periódica en el Foro Romano, y era colgar la información que
se utilizaba para asuntos de Estado. Entonces ya se está utilizando algo importante y esa publicación periódica de inicio es, digamos, el inicio a todos los periódicos. Por eso es una gran revolución tecnológica. Y obviamente se utilizó pues con fines ideológicos y políticos. Entonces ahora vamos a pasar ya un poco de tiempo más adelante, bastantes siglos, 14 siglos más adelante, y vamos al siglo XV, cuando se crea la primera imprenta, ya que usa tipos metálicos, o sea, ya se utiliza tecnología, ya sea en la época industrial, donde vamos a poder generar una impresión en masa. Al ser en masa, pues vamos a obtener muchísima información que se va a transmitir, ¿sí? A lo largo a lo largo del mundo, ¿sí? Y eso da el origen a la Gaceta. La Gaceta es el primer elemento que se utiliza con fines políticos. Entonces, en esa época, en el siglo XVIII, se encontraba lleno de gacetas por todo lado hablando de los partidos políticos y su filosofía. Entonces, digamos, la Gaceta es quizás otro elemento donde ya vamos a tener lo que llamaríamos publicidad. Publicidad, pero publicidad ideológica, política. Pasamos a 1827. Algo que no se toma muy en cuenta, pero es una gran revolución en la fotografía. Poder capturar imágenes. Y eso con fines de hacer propaganda, con fines de, bueno, obviamente uno dice guardar recuerdos, no, pero acuérdense que la fotografía se empezó no de la manera artística, sino que vamos a empezar a mostrar lo que va sucediendo, los avances históricos, los hechos históricos, cuando se inauguró el primer tren, cuando se inauguró cualquier elemento, una fotografía. ¿Sí? Entonces, digamos que es un medio de comunicación y digamos que es otra TIC revolucionaria. Luego pasamos a otro gran señor, el señor Morse, que inventó el telégrafo, pudiendo transmitir información, ¿sí? A través de como mínimo 64 kilómetros. Él llegaba, enviaba la señal eléctrica, se transmitía a un repetidor a 32 kilómetros y llegaba al siguiente elemento a 64 kilómetros. O sea, es increíble el avance que tenemos con la llegada del telégrafo, porque ya ahora sí acortamos distancias. Digamos, eso es una de las cosas más impresionantes. Y en 1895 los hermanos Lumière crearon lo que en esa época se pensaba de lo que es Netflix hoy en día. O sea, crearon la tecnología para generar imágenes en movimiento. O sea, lo que nosotros conocemos como el principio del cine. En principio decían que los hermanos Lumière no iban a triunfar, que era bonito, que era novedoso, pero que no tenía nada de importante, que no iba a generar ningún avance. O sea, es una revolución tecnológica que fue subestimada, porque si nosotros tomamos en cuenta, en 1895 se creó y en el año 1900 ya había invadido toda Europa, ¿sí? Generando, digamos, películas, sobre todo en la época francesa. Luego en 1930 se llega al cine americano, donde para 1925 Europa estaba lleno de cine y en 1930 no los usaron mucho, pero ya había invadido el nuevo continente. Como ven, en muy corto tiempo logró revolucionar el entretenimiento, pero no solo la parte del entretenimiento, porque pues no es una sociedad del conocimiento, sino que acuérdense que las películas se utilizan para transmitir idiosincrasias, mostrar tipo de humor, diferentes cosas en todo el mundo. Es más, en esa época, cuando llegó la época de la Segunda Guerra Mundial, fue muy común utilizar cortos para mostrar ambos lados de la guerra. Suena feo, los dos lados de la guerra, pero Alemania, ¿sí? Hizo sus cortos de propaganda política y Estados Unidos no se quedó atrás y ahí es donde empezamos a ver el reclutamiento, ¿sí? La utilización, solicitar las cosas metálicas para poderlas
convertir en armas, ¿cierto? Entonces, para mí el cine fue una revolución tecnológica que, a pesar de que fue subestimada, ahora es una gran compañía de miles de millones de dólares al año, ¿sí? Donde muchos esperan la creación de nuevas películas. Vamos a pasar a otro gran invento, eh, y es la radio en 1920, donde pues ya teníamos transmisión de voz instantánea, digamos, bueno, cortemos el tiempo de repetición, pero para usar ondas electromagnéticas, pues viajaba la información a mucha velocidad, ¿cierto? Entonces es interesante como en 1920 pasamos a la radio. Y algo importantísimo que sucede en 1964, ya hemos avanzado en los años, y no, perdón, antes de ir a 1964, no olvidemos en 1925 la televisión, donde ya en 1930 teníamos las primeras proyecciones de la CBS, y podíamos ver programas, digamos, de televisión, ¿cierto? Y pues, ¿qué más va a mover las masas que la televisión? Inclusive manejó la educación. Ahora sí, luego pasamos a 1964 y es el ARPANET. Es la base de lo que nosotros ahora conocemos como Internet. Se creó cuando tuvimos problemas de, bueno, tuvimos no, sino Estados Unidos tuvo problemas de comunicación con en la Segunda Guerra Mundial, les tumbaban las torres y ahora, ¿quién podrá comunicarnos? Pues se desarrolló el ARPANET, ¿cierto? Las primeras redes que se usan entre universidades para poder mantener un conocimiento y poder compartirlo. Entonces ya estamos hablando de una sociedad del conocimiento. Luego se popularizó, ¿sí? Y algo que muy interesante y muy importante para mí, digamos, y es que en 1981 se creó el primer ordenador, se comercializó el primer ordenador personal, ¿ya? Entonces, fue el 12 de agosto, una fecha muy importante, no fue lo único que nació importante en este mundo, pero la gran revolución. Facilitaba cálculos, aumentamos la velocidad de comunicación y ya se empezó a tenerlo poco a poco en las casas. O sea, revolución tecnológica. Aquí hay uno que me parece interesante porque se desarrolló en 1994, pero hasta hoy para mí es la gran revolución tecnológica. No fue en 1994, lo es ahora, y es el primer smartphone. El primer smartphone, el Simon de la IBM, pues ya era nuestro primero que tenía internet, que tenía sistema operativo, y uno decía, oh, wow, pero en 1994 costaba $700. En esa época, pues era bastante dinero, solo lo tendrían los grandes multimillonarios, y pues digamos, ahora que ha sido accesible, podemos decir que es una revolución, y algo que vamos a tener en cuenta es nuestro amigo Mark Zuckerberg, cuando en el 2004, en febrero, crea el Facebook. De Facebook, redes sociales, transmisión del conocimiento de manera instantánea, no solo conocimiento como una sociedad, sino inclusive la chismografía. O sea, fue realmente un gran avance tecnológico porque ahora nos movemos en pro de las redes sociales. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos. Y el smartphone, pues lo dejé, como les dije, fue en 1994, pero para mí fue quizás el más importante en este momento. Hay otras tecnologías que están avanzando, pero digamos que no están realizando todavía la revolución que queremos, ¿sí? Como por ejemplo las gafas de realidad aumentada, pero digamos que todavía no hemos llegado a que logre hacer un gran cambio. Muchas gracias, fue mi línea de tiempo, aquí se las presento. Me despido, Luis Fernando Rangel, de nuevo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.